Hola, hoy vamos a poner una pequeña pausa al tema del estado de resultados y de su análisis para hablar de la cancelación de sellos digitales. Es un tema más bien fiscal, pero lo considero importante y relevante platicar de él en este momento. Hace poco salieron las reglas, vamos a hablar de los antecedentes, del por qué es importante, en fin, espero que les resulte interesante el video. Sin embargo, antes de que nada de eso suceda, vamos a hacer algo realmente importante. Intro. Después de esa introducción, vamos a empezar a hablar del tema de la cancelación de sellos digitales. Solo que, como en otros videos han notado que de repente aparecen y desaparecen mis lentes, ahora me los voy a poner frente a la cámara para que no haya efectos especiales al respecto. Bueno, la cancelación de sellos digitales es un tema que se ha puesto, por decirlo de alguna forma, en boga. Es decir, la autoridad lo ha convertido en un mecanismo de control súper utilizado. Es el proceso mediante el cual la autoridad, por diversas razones, cancela mis sellos digitales. ¿Qué quiere decir eso? Que me dejan en la imposibilidad de facturar. Cuando yo no tengo sellos digitales, no puedo poner la cadenita que aparece abajo en los CFDIs. CFDI, que es el comprobante fiscal digital por internet, o lo que normalmente manejamos como facturas electrónicas. Entonces, si yo no tengo ese CSD, que es certificado de sello digital, no puedo realizar mi facturación. Y eso, por ende, pues, por pura lógica, prácticamente paraliza la empresa. ¿Por qué lo hace? Bueno, porque una vez cancelado el sello del contribuyente, el contribuyente es el que tiene que ir al SAT y no al revés. No hay necesidad de una revisión. Cancelo los sellos y él va a venir a darme las explicaciones que yo le requiera. Entonces es un tema de control muy conveniente para el SAT, y además hay sentencias que dicen, o jurisprudencia por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que te dicen que no es definitivo y que por tal motivo no es sujeto de amparo. Es decir, me cancelan el sello digital y no puedo ir al amparo para buscar la protección de la justicia federal para que me lo reactiven. Necesariamente tengo que ir al Servicio de Administración Tributaria a pedir que me lo reactiven. Eso cambió un poco con la reforma fiscal de este año, y les platico. ¿Por qué puede ser cancelado un sello digital? Bueno, el artículo 17H del Código Fiscal de la Federación nos dice lo siguiente, voy a leer: por solicitud del firmante, por una resolución judicial, por fallecimiento de la persona, por disolución, liquidación o extinción de la sociedad, cuando caduque por el periodo de vigencia, cuando se pierda o inutilice, por no cumplir los requisitos legales en el momento de su expedición, o por poner en riesgo la confidencialidad de la fiel o firma electrónica. Es decir, me lo pueden cancelar pues porque se acabó su tiempo, o porque la empresa dejó de existir y cambió de otro tipo, o por la persona que al ser persona física representa el emprendimiento, pues lamentablemente ya no está, ¿no? Es decir, hay una serie de cuestiones que pueden cancelar el sello digital, pero hay una más. La última, que es porque se agote el procedimiento del artículo 17H bis. ¿Ok? Estábamos hablando del 17H, el 17H bis. ¿Y qué es eso? El 17H bis tiene las causas por las que, previo a que quede sin efectos, es decir, previamente a que quede cancelado, me lo pueden restringir temporalmente.
al final del día es lo mismo, ¿no? Si está restringido, si está cancelado, quiere decir que está inutilizado. Pero por estas causas contenidas en el 17H, me lo restringen por un periodo de tiempo, en lo que se sigue un nuevo proceso que tiene como resultado la posibilidad de defender o de arreglar la situación que se dio. Antes, ¿qué pasaba? Simplemente me lo cancelaban y en un proceso informal en el sentido que no estaba bien regulado, había que ir al SAT y platicar con la persona que lo canceló y decirle, oye, ¿pero por qué? Pues no tienes tal y tal declaración, presentarlas, llevárselas, en fin. Ahora nos ponen un proceso con tiempos y formas de hacerlo. Motivos para que me suspendan temporalmente los sellos digitales del 17H bis. 1. No presentar la declaración anual un mes después de la fecha límite. 2. No presentar dos o más pagos provisionales, ya sea inmediato uno del otro o salteados. 3. Que el contribuyente no esté localizable durante una auditoría, durante un proceso de revisión. 4. Por no presentar el aviso de domicilio. 5. Que tenga conocimiento de que emite un CFDI que ampara operaciones inexistentes, es decir, un EFO. Es decir, ya sea que los emitas o que los recibas, pero que se siga el procedimiento del 69B, es decir, que ya estés publicado en la lista negra, o bien que el que te dio el CFDI ya esté publicado en la lista negra del SAT. Voy a seguir ya sin números porque son bastantes. Que cuando el domicilio fiscal no cumpla con los supuestos del artículo 10, al detectar que los ingresos o retenciones declarados en las declaraciones de pagos provisionales sean menores a los controles de la autoridad, y ahí hago una pequeña pausa, es decir, tus facturas suman 1 millón y tu declaración dice 900,000 pesos. O bien tus retenciones dicen que las facturas dicen que debiste haber retenido 50,000 pesos y tú enteras retenciones por 30,000 pesos. Aquí tiene sus asegúnes, porque imaginemos que estamos hablando de una sociedad que es una sociedad civil que va a flujo de efectivo, o de una persona física que van a flujo de efectivo, es decir, no declaran lo facturado, declaran lo cobrado. Pero bueno, quiero suponer que la autoridad ya toma en consideración estas situaciones. Cuando el contribuyente no desvirtuó la presunción de la transmisión de pérdidas fiscales también del 69B, pero del 69B bis, que es el de las pérdidas fiscales. Y en fin, hay una serie de factores. Uno muy interesante es que el contribuyente caiga en infracciones contenidas en el artículo 79, 81 y 83, que son, bueno, varias. Entonces, unos ejemplos. No hacer una declaración, ya sé, ya lo había dicho, pero en el 79, en el 81 también está. No hacer pagos provisionales, no presentar avisos al RFC, no presentar declaraciones informativas, no tener contabilidad o tenerla incompleta, no conservar la contabilidad de años anteriores, etcétera, 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 etcétera. En fin, como pueden ver, hay muchísimas razones para que nos cancelen los sellos digitales. Y al ser un arma de control o una herramienta, una herramienta de control por parte de la autoridad, es muy importante que tengamos cuidado con esta situación. Miren, en mi experiencia, una cancelación de sellos digitales va a durar de 2 a 3 semanas en arreglarse. Entonces hagan ahorita el ejercicio mental de decir, bueno, voy a estar trabajando, pero no voy a poder facturar por 2 o 3 semanas. Con el tema de la pandemia, creo que ya todo el mundo entiende lo que es no facturar 2 o 3 semanas. ¿De qué trata este nuevo procedimiento de la reforma y por qué decidí hablar de él en un video hasta ahorita?
El nuevo procedimiento se trata de que a través de este y mediante reglas de carácter general, subrayo. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir mediante las reglas que nos dé la autoridad en la resolución miscelánea fiscal para el ejercicio 2020. Bueno, para subsanar irregularidades detectadas o bien para desvirtuar las causas que motivaron la aplicación de la medida, me van a dar chance de aportar las pruebas. Entonces, voy a hacer una solicitud de aclaración. ¿Cómo? Mediante las reglas nos dirán. En esa solicitud de aclaración aporto las pruebas que reparen o nieguen la situación por la cual la autoridad decidió suspenderme temporalmente mis sellos digitales. Se supone que una vez que yo presento esa aclaración, al día siguiente los tengo reactivados. Es decir, voy a vivir el proceso de si sí o si no con sellos digitales y voy a poder seguir facturando. O cuando menos esa es la intención de la ley. ¿Por qué fui tan insistente en el tema de las reglas del carácter general en la capsulita anterior? Bueno, es porque esas las publica el SAT en la resolución miscelánea. Y el 12 de mayo pasado acaban de salir publicadas. Por eso no había hecho el video. Estaba esperando a ver qué reglas en particular nos da el SAT. Y aunque ya existe esta mecánica, hay que tener mucho cuidado. Porque les digo, la regla dice, 1. Que los contribuyentes que se les haya restringido temporalmente los sellos pueden presentar la aclaración mediante el trámite 296 CFF. ¿Qué quiere decir? La mecánica para presentar aclaraciones en la página del SAT. 2. Cuando el contribuyente presente esta declaración, pero no aporte pruebas ni argumentos para subsanar la irregularidad detectada, se va a tomar como no presentada y no se va a reactivar el sello. Esta es la parte que a mí no me gusta o que no me gustó, porque digo, bueno, la ley tiene por intención que tú verifiques mis pruebas y argumentos y yo pueda vivir ese tiempo facturando. Sin embargo, aquí la autoridad como que un poquito mordiendo ahí dice, oye, pero si no me aportaste argumentos o pruebas, no te lo reactivo. La pregunta sería, pues, ¿cómo presento una aclaración sin ni siquiera dar argumentos, no? Ok, puedo entender que no haya pruebas, pero cuando menos tengo que decir algo. Yo creo que la recomendación aquí es, si ya llegamos a este punto, aunque la situación sea apremiante, tómense el tiempo de preparar muy bien su aclaración, con todos los argumentos y pruebas necesarios, para que puedan recuperar lo antes posible sus sellos digitales y volver a facturar. Como siempre, pues no hay mejor que la prevención, ¿va? Al final del día la conclusión sería que no hay una garantía 100% de que van a recuperar el certificado de sello digital, porque el problema de los procedimientos es que al final del día dependen mucho del criterio del SAT, ¿no? de la opinión que ellos tengan respecto de lo que nosotros argumentamos o de las pruebas que aportemos. Hay casos muy claros, ¿no? No presentaste la declaración, aquí está la declaración, asunto arreglado. Habrá cosas que no sean tan blanco y negro. En fin, me pareció muy relevante platicar de esto. Le pedí al equipo que nos hace la edición que me hiciera un contador de estes, a ver si me puedo quitar el estribillo. El resultado está aquí. En fin, yo les agradezco muchísimo el favor de su atención. Si les gusta, suscríbanse, denle like, denle compartir, recomendar, dependiendo de la red social donde lo estén viendo.
Yo aquí les dejo las redes y muchas gracias por escucharme.